marcianos. Los 10 peores castigos en el infierno. No todas las religiones poseen un concepto de infierno. Sin embargo, las que lo tienen, no hacen mucho para intentar que la descripción sea un poco agradable. El infierno generalmente es entendido como el sitio donde todas las fuerzas del mal gobiernan. Y entre más malignos son estos gobernantes, peores son los castigos esperados. Puertas cielo-infierno. 1. La rueda de fuego. Dentro de la mitología griega, Ixión es conocido como el primer hombre mortal en asesinar a sus parientes, justamente después de haber arrojado a su suegro sobre un lecho de brasas. Por alguna misteriosa razón esto le valió una comida con los dioses, y también por alguna misteriosa razón, Ixión quedó encantado con la gracia de Hera, esposa de Zeus. Este sujeto sinvergüenza estaba flotando el pie de la dama por debajo de la mesa, sí, como el cliché de las películas, hasta que Zeus se dio cuenta y le puso fin al juego. Castigos infierno. 1. Generalmente, Zeus hubiera enfurecido y mandado al carajo a todo mundo, pero en esta ocasión planeó fríamente una venganza. Más tarde, envió a un clon de Hera, hecho de nubes, a visitar a Ixión, que fue lo suficientemente idiota como para tener relaciones sexuales. Una vez hecho esto, lo castigaron de verdad. Y no fue nada agradable. Dice la leyenda que lo lanzaron al Tártaro, el infierno de la mitología griega, y lo ataron a una rueda de fuego que giraría por toda la eternidad. Oye, quemarse en el fuego eternamente ya es algo terrible, pero en un fuego que gira, debe ser mucho peor. 2. Las tumbas de fuego. En el sexto círculo del infierno, según lo narrado en la Divina Comedia, las personas que habían cometido el pecado de la herejía, es decir, hablar contra Dios, eran quemadas y sepultadas en llamas. Castigos infierno. 8. Esto, evidentemente, incluía a los ateos pero también al Papa Anastasio II. Sí, uno de los papas verdaderos, que intentó reunir a la Iglesia occidental con la oriental, que habían sido separadas después de un cisma. Anastasio II estaba dispuesto a aceptar los bautismos realizados por la Iglesia oriental como legítimos y, así, se ganó una tumba en llamas para que nunca más se hablara del tema. 3. El río de fuego y flechas. Si crees que esos dos primeros castigos eran malos, prepara tu estómago. La cosa se pondrá peor de aquí en adelante. Ahora, vamos más profundo. Para ser precisos al séptimo círculo del infierno. Castigos infierno. 9. El séptimo círculo del infierno es el sitio donde las cosas empiezan a ponerse realmente buenas, es decir, donde los castigos empiezan a ponerse realmente feos. Por ejemplo, en el anillo extremo del séptimo círculo, los que fueron violentos en la vida son forzados a vivir en un río de sangre hirviendo. Si alguien intenta salirse aunque sea un centímetro de ahí, un centauro lo espera afuera con flechas que entierra por todas partes al cuerpo del desgraciado hasta que vuelve al nivel adecuado. 4. Ser arrojado en una montaña de cuchillos. Dante Alighieri no era el único que tenía historias siniestras sobre el infierno. El taoísmo chino ofrece detalles sobre 18 niveles del infierno, que, de hecho, acostumbraban a ser más de 84.000, pero terminaron simplificándolos. Castigos infierno. 7. En algunas historias intrigantes, las personas son colgadas de ganchos que entierran en su piel. En otras, los infelices están siendo desmembrados y aplastados por rocas gigantes, varios vehículos y máquinas especiales para descuartizar. En otras más, las personas están siendo continuamente molidas como carne para hamburguesa. Y, en mi favorita, los condenados son arrojados sobre desfiladeros forrados completamente de cuchillos. Imagina esa escena. 5. Enfrentar demonios terriblemente malvados. Castigos infierno. 5. Aunque la mitología egipcia antigua no haya tenido un concepto exacto de infierno, morir no representaba una actividad precisamente divertida para aquella cultura. Todo el que pasaba una vida después de la muerte tenía que atravesar una barrera de demonios para su alma fuera juzgada. Demonios con apodos como el bebedor de sangre o aquel que come el excremento que sale de tu trasero, así como otros monstruos y varios animales sanguinarios. No importaba si habías sido una persona buena o mala. Todo mundo tenía que enfrentarse con estos seres y, a continuación, era merecedor de una segunda oportunidad al renacer. Si no pasaba, el alma era aniquilada. 6. Ser transformado en un árbol y a continuación servir de alimento.
Castigos infierno. 6. Si cometías suicidio en el mundo del infierno de Dante, tus problemas, lejos de comenzar, estaban por empezar. En el anillo medio del séptimo círculo, las personas que pecaban quitándose la vida no solo eran transformadas en árboles espinosos que podían sentir todo el dolor, sino que también servían de alimento constante para las sardinas. Curiosidad. Si se arrancaba una sola hoja de uno de estos árboles, terminaba sangrando. 7. Condenado a un trabajo forzado por la eternidad. Castigos infierno. 2. El rey Sísifo tenía una mala costumbre de matar a sus invitados y un hábito aún peor de hablar sobre esto con Zeus. Por su estupidez de contar sobre esta crueldad, se le condenó a empujar una piedra enorme por una colina gigantesca durante toda la eternidad. Cuando la piedra llegaba a la cima, naturalmente rodaba al otro extremo y tenía que volver a recorrer el camino otra vez. Esto hoy sería el equivalente a hacer horas extras sin paga durante un año. 8. Los demonios y el castigo. Castigos infierno. 3. El infierno de los mayas se conocía como Xibalba, un tribunal en el inframundo gobernado 2 dioses y 10 demonios. Todo el lugar básicamente estaba diseñado para lastimar y hacer que los condenados sufrieran de una forma terrible. Solo para que te des una idea, se creía que si una persona iba al infierno, tenía que viajar a través de ríos de sangre y alacranes tan solo para llegar ahí. El banco del enjuiciado estaba en llamas. Y después de la sentencia, tendría 3 destinos posibles. 1. Vivir en un reino de granizo congelante. 2. Ser atacado por cuchillas bien afiladas. O 3. Ser atacado por jaguares hambrientos. Mientras tanto, los 10 demonios se emparejaban para atormentarle mientras cumplía la sentencia. 9. Ahogarse en un río de excrementos. Castigos infierno. 4. Curiosamente, aquellos que eran alcahuetes parecían recibir un castigo mucho más severo que los primeros que vimos en el infierno de Dante. Los mentirosos, por ejemplo, tenían que permanecer en una recreación de Sodoma, donde toda la zona estaba llena de fuego y cenizas incandescentes que caían del cielo. Seguramente no era nada divertido. Pero los alcahuetes tenían un destino mucho peor. Tenían que vivir en un mar de excremento, que representaba toda la mierda que hablaron en vida. Este también es uno de los infiernos del hinduismo, excepto que en el río también se mezcla sangre y orina. 10. Un castigo sin palabras. Castigos infierno. 10. Muy parecida a la visión católica del infierno, el infierno islámico, conocido como Jahannam, tiene todo un repertorio de castigos interesantes para los pecadores. La mayoría implica que las personas sean incineradas de alguna forma. Podría ser su piel, sus labios o el rostro, pero hay un castigo especial que vale la pena destacar. Si se era lo suficientemente malo en la vida, podías ser cubierto y arrastrado por un torrente de agua hirviendo. También tendrías que usar unas sandalias especiales mientras cocinaban tu cerebro. Además, miles de escorpiones te picarían, con el efecto del veneno extendiéndose durante 40 largos años, lo que realmente parece algo insignificante cuando tu cerebro está hirviendo dentro de tu cráneo. Trad. Y adaptación. Io 9. Facebook, Twitter, Pinterest, correo más. 11. Castigo, infierno, pecados, religión, tortura. Quizá te interese. 6 de las sectas religiosas más raras en la historia. El sentimiento oceánico, 4 tratamientos horribles que se usaron para curar. Guía para hablar con el diablo, el huevo, por anduir la carrera fantasma. 5 creencias enfermas de las grandes religiones del leyenda urbana. Vladimir y 20 reacciones. Morena consentida. 2 julio, 2015 a las 10:36. Me dio ñañaras. Responder. Espartaco. 2 julio, 2015 a las 12:46 p.m. Yo voy a crear mi propio infierno con mujerzuelas y juegos de azar. Responder. El padrote. 8 julio, 2015 a las 1:51 p.m. ¿Será que me invitas? Responder Roberto. 2 julio, 2015 a las 1:50 p.m. Si ya estamos muertos y nuestra alma va al infierno, porque deberíamos sentir dolor o sufrimiento. Porque estas sensaciones son propias del cuerpo físico, terminales nerviosas. A lo que voy, si la existencia del infierno con sus castigos requiere necesariamente que el condenado tenga sensaciones físicas, ¿cómo podría existir?
Si el cuerpo material ha dejado de funcionar y se descompone apaciblemente dentro de un ataúd en un cementerio, o simplemente se redujo a cenizas en caso de cremación. Responder Givers. 2 julio 2015 a las 2:23 p.m. Devuelva tu comentario. Responder Roberto. 2 julio 2015 a las 4:56 p.m. Pero por lo menos te hice pensar en ello y hasta te tomaste la molestia de escribir algo para criticarme, jajaja. Responder Givers. 2 julio 2015 a las 6:13 p.m. Devuelva tu respuesta. Responder Leo. 3 de marzo 2016 a las 1:37 p.m. No. Ni siquiera lo leyó porque da hueva. Responder Juan 86. 2 julio 2015 a las 4:28 p.m. El infierno no lo creó el diablo, contrario y aún pareciendo un contrasentido, Dios es quien creó y controla el infierno. Tal es así que el mismo diablo caerá en el luego del milenio, donde será soltado de sus cadenas, para engañar a la humanidad otra vez, luego al infierno eternamente. Responder Andranix. 10 junio 2016 a las 6:58 Amos ya que ya está suelto hace años. Responde error. 2 julio 2015 a las 7:51 p.m. De hecho en la teológicamente hablando el que resiente el tormento no es el cuerpo sino el alma como tal, ya que el mayor tormento que no puede soportar es estar en un lugar sin Dios en la oscuridad total. El alma se guía por dos fuerzas del espíritu, el bien y la carne, el mal. Viéndolo de esa manera y al momento de morir el alma va con Dios y la carne se deshace en la tumba y el alma pasa a juicio. Responder Miguel. 3 julio 2015 a las 1:42 p.m. No solo existe el dolor físico. Responder Roberto. 4 de agosto 2015 a las 6:21 p.m. será porque según las creencias teológicas de estas religiones enseñan que los pensamientos, los recuerdos y sensaciones se alojan en el alma. Responder Tadeo Velvet. 2 julio 2015 a las 1:58 p.m. porque se diría que el diablo quiere que obres mal y si lo haces vas al infierno y él mismo te castiga. Que no debería dar una felicitación. Responder Pancho. 2 julio 2015 a las 2:41 p.m. Jeje, estuvo bueno tu comentario. Algunos dirán que el diablo es tan malo, pero malo lo que se dice malo, que de todos modos te enchoriza. Responder Asbel. 2 julio 2015 a las 4:22 p.m. Tu nota número 6 especifica si cometías suicidio en el mundo del infierno de Dante. Tus problemas, lejos de comenzar, estaban por empezar, debió ser terminar y comenzar, ¿cierto? Acertado lo que comentas de Alighieri sin duda. Responder Godwalk. 2 julio 2015 a las 9:27 p.m. Jajaja, todo esto me recuerda a Saint Seiya y las obras de Hades. Responder Dianis. 22 abril 2016 a las 2:12 p.m. Bien se dice. Mal paga el diablo al que bien le sirve. Dios es un Dios de amor y no crearía un infierno, porque ¿qué sentido tendría la vida? Hay que leer bien la Biblia y saberla interpretar. Simplemente el infierno no existe si pecamos, lo único que hacemos es perder la esperanza de vivir para siempre en el reinado de Jesucristo. Responder Andrés. 4 de marzo 2017 a las 5:53 p.m. Si Dios no creó el infierno, existirían dos escenarios. Uno en el que el infierno ya existiese por sí mismo desde antes de Dios, lo que desmiente a la religión al decir que Dios es el inicio y el final, alfa y omega y bla bla. Y el segundo sería que, el diablo, como sea llamado, es el creador del infierno, por lo tanto este sería un ser equivalente a Dios o digno rival, dejando a un lado su omnipotencia. Responder Javier. 2 de enero 2018 a las 4:07 p.m. Roberto, muy interesante tu comentario, yo también me hice la misma pregunta. Pero en la Biblia dice que todos los muertos revivirán para luego ser juzgados en el día del juicio. Entonces eso contesta tu pregunta. Si alguien revive, pues por lógica volverá a sentir ya sea alegría porque se van al cielo como dice en la Biblia, o al infierno por la eternidad. Responder. Hacer comentario. Comentario. Nombre. Email. Últimas publicaciones. Macuahuitl moderno. Macuahuitl, la temible arma de los aztecas crema chantilly. La trágica historia de François Vatel, el inventor.
Marcianadas 337 portada Marcianadas 337, 420 imágenes. Reto Zancas Bike 2018 Reto MTV Zancas Bike 2018. Empresas misteriosas. 5 empresas misteriosas alrededor del planeta. Nombres futbolistas mundial portada. ¿Cómo se pronuncia Mbappé, Salah, Cherisev y otros? Populares no es un mundo paralelo, se trata de Japón en plen. 14 fotografías del reencuentro entre actores TV. 11 datos que pondrán de cabeza varias de tus creen. 10 grandes broncas en los sets de Hollywood. Destacados. Niños del orfanato. El orfanato maldito de San Pedro hace 4 años. El sangriento origen de los cuentos infantiles hace 3 años. Peter y la trágica historia de Badfinger hace 2 años. Casas Millonarios Tecnología, 11. Casas de personalidades de la tecnología hace 6 años. Desapariciones. Misteriosas desapariciones. Hace 6 años. Más del tema. Parque Nacional Kaziranga Rinocerontes, 4. Kaziranga. El parque donde está permitido matar Hace 1 año. 10 datos desagradables sobre nosotros. Hace 2 años. ¿Qué causa el zumbido de oídos? Hace 3 años anillo oro blanco diamante. ¿Cómo se obtiene el oro blanco? Hace 4 meses flamingo rosa plástico arena. ¿Cuánto duran las vacaciones en otros países? Hace 6 meses marcianos XCOM. 2018. Contacto. Política de privacidad. Marciano.